El silencio se rompe con un eco que vibra bajo la tierra, como un susurro antiguo que clama por ser escuchado. ¿Qué habría sucedido si, hace milenios, 90,000 almas desaparecieran bajo el suelo sin dejar rastro? Hoy desenterramos la evidencia que los historiadores convencionales han ignorado y descubrimos una civilización que vivió oculta bajo nuestros pies. Prepárate, porque la historia que estás a punto de conocer cambiará tu visión del pasado. Soy la voz que recorre los archivos que la historia oficial ha relegado a la sombra. En los próximos minutos desglosaremos la evidencia. Textos antiguos, datos geológicos y artefactos megalíticos, pieza a pieza, para reconstruir el destino de esas 90,000 personas. Nuestro método será sistemático. Presentaremos los hallazgos y los interpretaremos críticamente, sin permitir que los paradigmas establecidos nublen la verdad. Comenzamos con las huellas que la superficie dejó atrás. Petrografías descubiertas en Anatolia y en la zona del Levante representan figuras que descienden a cavernas, una iconografía prediluviana que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. En la epopeya de Gilgamesh, los versos hablan de las puertas de la tierra, y los textos de los muertos describen una travesía hacia el inframundo, no como mito, sino como una ruta conocida. Podría ser que estos relatos fueran memorias de una evacuación real. La coincidencia se vuelve más intrigante cuando los mapas de túneles, descubiertos a principios del siglo presente, se alinean con esos símbolos, formando un patrón que sugiere una planificación deliberada. Más allá de los grabados, la geología revela la magnitud del fenómeno. Sondeos y escaneos LIDAR, realizados en la década de 2020, descubrieron sistemas de galerías de 10 kilómetros bajo la meseta de Anatolia, una red subterránea que supera la escala de cualquier mina conocida de la época. Las capas de ceniza y sedimento encontradas en esas profundidades indican un cataclismo volcánico que ocurrió hace aproximadamente 12,000 años, una erupción que habría cubierto la superficie con una lluvia de polvo y fuego. Ese cataclismo pudo haber sido la chispa que obligó a la población a refugiarse bajo tierra, una respuesta de supervivencia que dejó su huella en la geología y en la memoria colectiva. La cronología de esos estratos concuerda con la fecha estimada de los textos míticos, creando una intersección entre la evidencia material y la narrativa escrita. Los arqueólogos que estudian los asentamientos de la cuenca del Éufrates hallan una abrupta disminución de actividad alrededor de esa misma época, como si una gran parte de la población hubiera desaparecido del registro superficial. Este vacío se refleja en los relatos de pueblos que se hundieron y en los mitos de ciudades perdidas bajo la tierra. Cada pieza que juntamos sugiere un escenario donde 90,000 individuos, guiados por conocimientos de ingeniería subterránea, excavaron refugios profundos para escapar del desastre que aniquiló la superficie. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. La magnitud de este éxodo subterráneo plantea preguntas sobre la capacidad tecnológica de esas sociedades ancestrales. ¿Poseían una tecnología avanzada que les permitió cavar a tal profundidad sin los recursos modernos? Los túneles presentan ventilación ingeniosa y estructuras de soporte que anticipan técnicas de ingeniería que no aparecerían en la historia oficial milenios después. Pues, si aceptamos que estos conocimientos existieron, debemos replantearnos el paradigma de la evolución cultural de la humanidad. Al observar los artefactos hallados en las cámaras, encontramos herramientas de piedra pulida, fragmentos de cerámica con motivos que recuerdan a los primeros imperios, y restos de alimentos que indican una dieta planificada para la vida subterránea. La organización social que habría permitido una migración tan masiva sugiere una jerarquía capaz de coordinar recursos, distribuir labores y mantener el orden en un entorno hostil. Estos indicios, aunque fragmentarios, forman un mosaico
que desafía la narrativa convencional de una civilización que solo emergió sobre la superficie. En la próxima parte, exploraremos los vestigios de la vida cotidiana bajo tierra, la posible interacción con otras comunidades subterráneas y las teorías que intentan explicar por qué. Tras milenios, estos refugios fueron abandonados. La historia que emergió de las sombras está lejos de concluir, y cada descubrimiento nos lleva a la siguiente pregunta. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. La vida cotidiana bajo tierra, aunque oculta a los ojos del mundo superficial, dejó huellas que, cuando se examinan con rigor, revelan una sociedad tan compleja como cualquier capital emergida en la llanura. Los restos de cerámica que se hallaron en los recintos más profundos poseen una decoración que combina motivos geométricos con símbolos que recuerdan a los primeros sellos de la civilización de la cuenca del Éufrates. Esta amalgama sugiere un intercambio cultural que, lejos de ser aislado, se nutrió de contactos con comunidades que habitaban otras redes subterráneas. Los arqueólogos, al analizar los fragmentos de arcilla, detectaron una composición química que indica la presencia de arcilla proveniente de la zona del Levante, lo que implica una ruta de suministro que cruzaba kilómetros de roca y tierra. El abastecimiento de alimentos constituye otro pilar esencial para comprender la magnitud de la migración. En los depósitos de granos se descubrieron granos de trigo y cebada que habían sido tratados con un proceso de tostado que prolonga la conservación. Junto a estos se hallaron restos de legumbres y frutos secos, pero también se encontraron semillas de una planta que, según los estudios botánicos, solo crece en climas templados y húmedos, muy alejados de la zona de los túneles. La presencia de estas semillas sugiere que los habitantes subterráneos mantenían rutas de comercio con regiones más fértiles, trasladando alimentos a través de pasadizos ocultos que conectaban distintas cuencas. Los sistemas de ventilación de los refugios son otra muestra de la sofisticación técnica alcanzada. Los conductos, tallados en la piedra con una precisión que recuerda a las obras de los antiguos constructores de acueductos, se disponían en una red que aprovechaba la diferencia de presión entre distintas cámaras para crear un flujo constante de aire. Investigaciones recientes, basadas en simulaciones de dinámica de fluidos, demuestran que estos conductos podían renovar el aire de una cámara de varios cientos de metros cúbicos en menos de una hora, evitando la acumulación de gases tóxicos y garantizando la habitabilidad durante largos periodos. Esta ingeniería, que no se vuelve a observar en la historia oficial hasta la era de los grandes imperios, plantea una cuestión fundamental. ¿Cómo lograron estos pueblos diseñar sistemas tan avanzados sin la tecnología moderna? La organización social, tal como se evidencia en los vestigios, parece haber estado estructurada en torno a una élite de arquitectos y planificadores, responsables de la distribución de recursos y la asignación de tareas. En una de las cámaras principales se encontró una serie de tablillas de piedra con inscripciones que, al ser descifradas, revelan una lista de nombres acompañados de símbolos que podrían representar cargos o funciones específicas dentro de la comunidad. Entre los nombres aparecen títulos que aluden a guardia de la entrada, maestro de la llama y custodio del agua. Estas denominaciones sugieren una jerarquía en la que cada individuo tenía una responsabilidad clara, lo que habría sido crucial para la supervivencia en un entorno tan hostil. La interacción con otras comunidades subterráneas se vuelve palpable cuando se consideran los hallazgos de objetos de metal bruñido, cuyo origen se rastrea hasta zonas mineras de la cordillera del Cáucaso. Estas piezas, que incluyen pequeñas cuchillas y puntas de lanza, presentan una aleación de cobre y estaño que no se conoce en la región de la Anatolia hasta varios milenios después. La hipótesis más aceptada entre los especialistas es que existió una red de comercio subterráneo que conectaba distintas culturas
mediante corredores ocultos que cruzaban montañas y valles. En los relatos mitológicos, la puerta del inframundo y los hijos de la tierra podrían ser referencias codificadas a estos intercambios, disfrazados de narrativa fantástica para proteger el conocimiento de la superficie. Sin embargo, la pregunta que persiste con mayor intensidad es por qué, después de tantos milenios, estos refugios fueron abandonados. Los estratos de sedimento que recubren las entradas de los túneles indican una fase de colapso estructural, probablemente provocada por un terremoto de gran magnitud. Los análisis de los fragmentos de roca revelan una fractura que coincide con la actividad sísmica que, según los registros de los anillos de los árboles, ocurrió hace aproximadamente 8.000 años. Este evento habría causado el derrumbe de varias secciones críticas, dejando sin salida a los habitantes y obligándolos a buscar alternativas en la superficie. Otra teoría propone que la escasez de recursos, combinada con la evolución de la tecnología agrícola en la superficie, hizo que la vida bajo tierra dejara de ser ventajosa. A medida que las poblaciones comenzaron a domesticar nuevas variedades de cereales y a desarrollar sistemas de riego más eficientes, la presión por regresar a la superficie habría aumentado. Los documentos de la época, aunque fragmentarios, aluden a una gran migración hacia la luz que coincidió con la aparición de los primeros asentamientos agrícolas en la llanura del Nilo y en la cuenca del Indo. La posible existencia de una catástrofe climática también ha sido considerada. Estudios de palas de hielo y de sedimentos marinos indican que, en el horizonte temporal mencionado, se produjo una disminución significativa de las temperaturas globales, acompañada de periodos de sequía prolongada. Estas condiciones habrían afectado la disponibilidad de alimentos en la superficie, pero a la vez podrían haber alterado los patrones de humedad en los sistemas subterráneos, provocando la proliferación de hongos y la degradación de las estructuras de soporte. En síntesis, la combinación de evidencia arqueológica, geológica y textual sugiere que la migración de 90.000 almas al subsuelo fue una respuesta multifacética a una serie de crisis convergentes: cataclismo volcánico, actividad sísmica, cambios climáticos y la necesidad de preservar conocimientos técnicos avanzados. La capacidad de estos pueblos para diseñar, construir y mantener una red subterránea de tal magnitud demuestra una ingeniería que, hasta ahora, ha sido relegada a los márgenes de la historia oficial. Al observar los artefactos hallados en las cámaras, encontramos herramientas de piedra pulida, fragmentos de cerámica, con motivos que recuerdan a los primeros imperios, y restos de alimentos que indican una dieta planificada para la vida subterránea. La organización social que habría permitido una migración tan masiva sugiere una jerarquía capaz de coordinar recursos, distribuir labores y mantener el orden en un entorno hostil. Estos indicios, aunque fragmentarios, forman un mosaico que desafía la narrativa convencional de una civilización que solo emergió sobre la superficie. En la siguiente fase de nuestra investigación, nos adentraremos en los vestigios de la vida cotidiana bajo tierra, la posible interacción con otras comunidades subterráneas y las teorías que intentan explicar por qué, tras milenios, estos refugios fueron abandonados. La historia que emergió de las sombras está lejos de concluir, y cada descubrimiento nos lleva a la siguiente pregunta. Si este recorrido ha despertado tu curiosidad y te ha hecho replantear la historia tal como la conoces, deja tu opinión en los comentarios. Cada reflexión alimenta la búsqueda colectiva de la verdad. Comparte este video con quienes también buscan respuestas más allá de lo evidente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y mantente al tanto de los próximos episodios, donde seguiremos desenterrando los secretos que la Tierra aún guarda bajo su piel.